jamás se salió de la infinita voluntad de Dios. Si alguien me pregunta, ¿quién vivió primero en la divina voluntad? Yo le contestaría, después de Adán y Eva, antes del pecado, eternamente vivió María. Y puedo decir que María vivió antes de Adán y Eva en la divina voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es vivir en la divina voluntad de Dios? Hacer lo que Dios siempre desea de nosotros. Esa es la divina voluntad de Dios. No es salirnos de una realidad, o no sé cómo explicarlo, para lo que sea. Ayer terminaba diciéndoles que hay muchos caminos, muchos senderos que nos están llamando, pero uno solo es el camino de Jesús, y el único sendero que nos debe unir a todos nosotros es la santidad. No importa que sea mariano, no importa que sea de la divina voluntad, no importa que sea carismático, no importa que sea legionario, no importa que sea de los cruzados, del movimiento familiar. Ningún de estos movimientos o sendas me sacan del camino que es Jesús para llegar a la santidad. A mí cuando me dicen, Padre, es que yo vivo la divina voluntad, le contesto, muéstrame tu santidad y te creo. Yo soy mariano, muéstrame tu santidad y te creo. Porque las sendas son muchas, el camino y el llamado es uno solo, sean santos como mi Padre es santo, como Dios es santo. Ese es el único llamado, a ser santos. Padre, ¿qué vine a la tierra? A ser santo. Pero me casé precisamente en el matrimonio. ¿Y cómo lo soy? Fidelidad, amor, respeto. Facilitito. ¿Sí? Está. Padre, soy profesionista. Sea santo ahí. Dios no te saca del camino. Dios no te saca del camino cuando quieres que nosotros seamos santos. San Pablo iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Jesús y Jesús no lo devolvió. Dijo, siga a Damasco. Solo le cambió los pensamientos. Ahora va a ser testimonio mío. Ya no va a matar, sino a ser testigo mío. No lo sacó del camino. Por eso cuando un matrimonio me dice, ay Padre, nosotros estamos siguiendo al Señor y entonces para seguirlo mejor hicimos una promesa de no tener intimidad. Tengan cuidado. La intimidad no quita la santidad. Para nada. Para nada. Y el mismo San Pablo dice, no se abstengan mucho tiempo porque Satanás puede entrar. Y entrar de otra manera, que no digo de qué manera porque no es el tema. Sí, algún día. Sí. Entonces, la santidad no es sacarme de la realidad, la santidad me sumerge en la realidad, para desde la realidad iluminar el camino de Dios. Así que María, siendo Madre de Dios, siendo santa, viviendo en la divina voluntad, nunca se salió de su realidad, que enfrentó con valentía. Y vamos a ver hoy los problemas de la familia de Nazaret, que tuvieron problemas hasta para botar para lo alto, pero no se salieron de la santidad como nosotros hoy los matrimonios o los hijos o los que sea, permanecieron en la santidad. Vamos al primer problema, que es un problema grande. La Virgen de escasos 15 años es elegida para casarse con José. Ustedes saben la tradición de la iglesia, que fueron elegidos varios muchachos y que solo a José le floreció la vara, como floreció la vara, sí, igual que Aarón para hacerle. Eso lo sabemos, no me quiero detener ahí. Pero la Virgen María tenía un problema. El problema era que ella no podía ser mujer de José. Ayer les decía que cuando se dice esposa significa que no tuvo intimidad, y cuando se dice mujer significa que tuvo intimidad. ¿Sí? Hay que partir de ahí. En la Biblia, cuando ustedes se encuentren, me voy a las antiguas tradiciones porque las nuevas no sé cómo las irán a cambiar. ¿Sí? Y Dios me disculpe por lo que digo. ¿Sí? En la Biblia, cuando uno encuentra esposa, significa que no ha tenido intimidad. Cuando encuentra mujer, significa que tuvo intimidad. Por ejemplo, Dios le dio como mujer a Adán, a Eva, mujer. ¿Sí?
Abraham y su mujer, ¿sí? Salomón y sus 700 mujeres y 300 concubinas. Así que tuvo 1000, con todas se acostó. ¿Sí? Es clara la Biblia, muy clara. David pecó con la mujer de Urías, adulterio. Era mujer de Urías y David se acostó con ella. Entonces siempre dice mujer, pero cuando se refiere a José y a la Virgen, dice esposa. Esposa. Nunca la tocó. ¿Sí? Nunca la tocó. Las costumbres eran muy diferentes a nosotros. Así que la Virgen, vámonos a santos místicos que nos han revelado secretos de cómo fue la boda. Hizo una boda maravillosa, pero no quiero detenerme ahí. La Virgen, cuando le dicen que tiene que casarse, que es con José, ella va frente a la iglesia, llamémoslo hoy, bueno, ora, suplica a Dios, pide a Dios que ella, que había ofrecido su pureza y su virginidad y su santidad, ¿cómo hacerlo? Que ella no quería fallarle, pero ella tenía que cumplir el decreto de la ley. El decreto de la ley es que tenía que casarse. Así que ella ora, y Dios en su infinito amor le consiguió a San José. José, siendo un hombre carpintero, llega allí también con un miedo de casarse porque le tocaba obedecer. Y ellos hablan antes de la boda, porque la Virgen le dice al sacerdote, Zacarías creo que en ese tiempo, yo ofrecí mi virginidad, yo no quiero perder mi pureza, yo no quiero perder mi voto, no puede. Y él le dice, habla con su esposo, con el que va a ser su esposo. Y cuando entran ellos a hablar, José se alegra inmensamente y le dice, eso no es problema, porque yo también soy nazareo de nacimiento, yo también fui ofrecido a Dios para permanecer virgen. Así que no hay ningún problema, los dos vamos a permanecer vírgenes, ¿sí? No nos vamos a tocar, vamos a vivir como hermanos, llevando la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Maldita la mujer que no conciba. La esterilidad era considerada como maldición. Así que llevaban ese aprobio y lo ofrecían por el Mesías, por la venida del Mesías. En ese tiempo de esposorios que ellos se toman como esposos, donde ella tiene que hacer las veces de esposa, pero no de mujer, si ella hubiera resultado embarazada, la matan. La ley mandaba apedrearla. ¿Sí? Así que, ¿cuál es el problema? Ella se va a Nazaret, donde es, quizás con José también. Allí llega el ángel y anuncia que va a ser la madre del Mesías, pero le da otra noticia grave o grande. Isabel, su prima, una mujer de edad, está embarazada. Ya va en el 6º mes. Ella ve la necesidad de servir, porque todo santo, la necesidad de servir viene, de ser la voluntad de Dios. Isabel me necesita, tengo que ir donde Isabel. Así que va y le dice a su esposo, si le da permiso ir donde Isabel, y él le dice que sí, no hay ningún problema. Ella camina más o menos 154 kilómetros para llegar a las montañas de Judea, a visitar a Isabel y servirle a Isabel. El caminar de María sería de grandeza, de alabar al Señor, va embarazada, va dichosa, va gozosa. Imagínense si nosotros en una experiencia de amor, de oración, sentimos que Dios nos arrebata el corazón, ¿cómo será encarnar a Dios? El Verbo llega a ella siendo Dios, con todos los secretos y toda la sabiduría de Dios. La unión de los dos corazones es perfecta en la encarnación. María, para mí, María sabe todo, porque Dios le comparte. Ella sabía lo que era lo del Mesías, lo que iba a sufrir el Mesías, conocía la Escritura. Por eso en María, el sí de María encierra todo, todo. En ella hay un gozo inmenso, no hay más gozo inmenso que ser la madre del Mesías, pero no hay dolor más tremendo que ser la madre del Mesías. Gozo y dolor. Ella sabía que su hijo tenía que ser crucificado, destruido, aniquilado, acabado.
y sus dos corazones, podemos decir que la Virgen concibió al Verbo de Dios en su corazón antes de concebirlo en su vientre. Porque no se le puede abrir el corazón a Dios si no se le ama antes. Así que ella le amó antes de que Él se hiciera carne y deseaba ser la esclava del Señor desde antes de ser carne. Así que el sí del ángel no es un sí espontáneo. Y ayer les explicaba eso. Cuando la Virgen dijo sí, Dios le mandó a decir al ángel, Dios se quedó, porque Dios tenía que respetar la libertad de la Virgen María. Dios no lo obligó. El que dice que Dios utilizó a María me saca coraje. Perdón. Dios no utiliza a las personas, jamás nos utiliza. Nos invita a servirle y nos deja la libertad de decisión. Yo tengo decisión de servirle o no servirle, de cumplir su misión a la que me llama o no cumplirla. Así que cuando Dios le manda a decir, toda la redención del ser humano quedó en la respuesta de la Virgen. Si dice que no, no hubiera redención. Si dice que sí, así que San Juan Pablo II cuando dice la mayor gracia y los mejor regalo que Dios nos dio a través de la Santísima Virgen, se está refiriendo al Verbo que va a redimir a toda la humanidad por el sí de María. Y si Dios, dice San Juan Pablo II, y si Dios nos quiere dar algo más, no nos lo puede dar que no sea a través de María, porque el mismo camino tiene que utilizarlo, porque no hay otro camino. Lo más grande ya nos lo dio a través del Hijo. ¿Qué nos podrá dar? Bueno, ahí viene el problema, que ella quedó embarazada siendo virgen y se va sin decirle a José. Secretos. Y San Lucas dice que permaneció 3 meses, algunos más o menos 3 meses da a entender San Lucas. Yo digo, tenían 6 meses y 3, 9, más los 40 días de dieta, porque la Virgen no dejaría a Isabel en la dieta cuando antes no habían toallas, cuando tocaba trapos, lavarlos, cuando tocaba cocinar con leña. La Virgen se fue a ser una esclava de Isabel, siendo la reina. ¿Sí? No le dio pena servir. La santidad nos lleva al servicio, no importa lo que tengamos que hacer. Así que ella llegó a cocinarle a Isabel, a servirle a Isabel, no a decirle, Isabel, ¿me trae un café, por favor? Nada. Sí, soy la directora del grupo. Nada. ¿Sí? Sino a servir. Entre más grande se es, más humilde se es en el servir. ¿Sí? Así que ella se humilló en el servicio, no se humilló sino se engrandeció en el servicio. Llegó a servirle a Isabel, por eso Isabel dice, ¿qué merezco yo que la madre de mi Señor venga a verme? Y no solo a verme, venga a estar conmigo 3 meses y luego la dieta. Así que la Virgen le tocó limpiar a San Juan Bautista, lavar los pañales, lavar los trapitos de Isabel que 40 días sangraron, darle de comer a Isabel, hacer de comer, buscar la leña, de todo le tocó. Además, el esposo de Isabel estaba ¿qué? Mudo. ¿Y cómo se llamaba? Zacarías. Así que mudo. ¿Sí? Yo me imagino que esos 3 meses, lástima que el Espíritu Santo no revelaba a nadie, pero me encantaría que el Espíritu Santo le revelara a alguien el diálogo de Isabel y María durante 3 meses. Una llena del Espíritu Santo, Isabel llena del Espíritu Santo, y otra llena de gracia el Señor con ella. Tiene que ser hermosísimo aquello, bellísimo aquello. Bueno, pasa más o menos unos 5 meses. No hay celulares, no se puede comunicar con su esposo, nada. Su esposo sigue trabajando en la carpintería, tranquilo, haciendo las cosas, pensando en la pureza de su amada. Sí, porque Dios le dio el amor virginal, el amor puro de amar a su esposa. Y pensando, sale a encontrarla. La mística María Valtorta me encanta. Cuando José sale a encontrarla,
le lleva un burrito para recibirla, para que no camine tanto, creo que hasta Jerusalén. Y cuando él ayuda a subir al burrito, se da cuenta que está embarazada. José es el hombre del silencio. Es hermosísimo. Algún día vamos a hablar de San José. El hombre del silencio. Me fascina San José. Va adelante con su burrito y su mente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si ella me dijo que sería virgen, si ella me dijo que su pureza y toda su virginidad era de Dios, ¿qué pasó en las montañas de Judea? ¿Con quién me engañó? ¿Dónde quedó su voto? ¿Dónde está su pureza? Y sin embargo, no le reclamaba a María. ¿Sí? La noche oscura de José no fue de un día a otro. Yo me imagino que le tocó vivir mínimo un mes o más, porque Dios es lento en las cosas. Dios es el ser lento para dar respuestas. Encantador, Dios es encantador, hasta que el alma se doblega. Así que José va pensando, con una condición maravillosa. ¿Qué es? La culpable es ella. Por tanto, ella es la que tiene que darme las explicaciones. Yo no tengo por qué exigírselas. ¡Qué esposo maravilloso! Y eso debemos aprender nosotros. El culpable es el que tiene que dar las explicaciones, no el inocente. No el inocente. ¿Entendido? ¿Entendido? La mujer que se mete en el celular del marido, que no debe importar para qué se mete, ¿sí? Vio que el marido le está engañando. No tiene por qué pelear con el marido, el culpable es él. Entonces déjele el celular abierto para que se dé cuenta que lo tomó. Y espere pacientemente. ¿No? Sin decir nada. Así que San José esperaba pacientemente la explicación de la Virgen María. La Virgen María no tenía por qué darle ninguna explicación, ninguna, porque José no le podía entender. ¿Cómo es posible que siendo virgen quedara embarazada? ¿Cómo es posible eso? Así que la Virgen no tenía que darle ninguna explicación, porque ella no era la culpable, el culpable era Dios. Así que el que tenía que defenderla era el mismo que le hizo el hijo. Salir a su encuentro. Así que los dos esposos en silencio. Yo imagino José comiendo, ¿sí?, delante de María, viéndola. Ella no decía nada, él observaba. Un problema, a ver si esto no es un problema. ¿Qué pasaría, mujer, si usted resultara embarazada de alguien que no sea su esposo? ¿Su esposo también permanecería en silencio esperando que le explicara? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos enseña este problema maravilloso? Que hay problemas en la familia que no tienen solución hablando, sino orando. Orando. Que no debemos culparnos el uno al otro, sino esperar una solución de Dios. Ella tenía que esperar. ¿Cuánto tiempo esperó ella y cuánto tiempo esperó San José? No sé, pero fue una noche de dolor tremenda. La noche oscura que se llama no es un día, pueden ser años. Hay santos que hablan de la noche oscura de 13, 14 años. Dicen los que estudiaron a la Madre Teresa de Calcuta que ella vivió una noche oscura de 47 años. En que uno no sabe qué va a suceder. Bueno, se aparece por fin el ángel en sueños a José. Vamos a ver si encontramos. Bueno, se aparece en sueños y le dice: José, no dudes tomar a María
esposa, no mujer, de ese tan bonito, esposa. Es decir, le está diciendo, nunca puede tocarla, porque ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, lo que nace ella será el Hijo de Dios, y tú le pondrás por nombre Jesús. Le da la potestad, a la Virgen le dice, se llamará Jesús, a José le dice, le pondrás por nombre. Le está diciendo, al colocar el nombre, tú serás papá de ese niño, hará las veces de padre ese niño. José se levanta, me imagino que salió corriendo donde su esposa, un hombre que fue capaz de interpretar un sueño con un grave problema, inmenso. El embarazo de su mujer es sobre gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Qué hermoso. Eso lo podemos interpretar hoy, hago un paréntesis. Mujer violada, si concibió no es por el violador, porque el dueño de la vida es Dios. Por tanto, es gracia del Espíritu Santo. No tiene derecho de matar el niño, porque ese niño trae una misión especial de Dios. Porque Dios le permitió que concibiera, aunque fuera en el dolor y en el sufrimiento. Dios se lo permitió. Porque se dice que de 100 mujeres violadas, 3 o 4 quedan embarazadas. El resto no. Sí. El caso de las religiosas embarazadas, creo que en el África violadas, que llegan donde San Juan Pablo II y le dicen, ¿qué hacemos? O sea, el derecho para abortar. Y el Papa les dice, antes de ser religiosas, son llamadas a ser madres. Sí. Qué hermoso. Ahí hay una respuesta. Todos nosotros, si Dios permitió que tuviéramos vida, es porque Él lo quiso. Por eso la palabra de Dios dice, antes de formarme en el seno materno tú me conocías. Antes de pronunciar mi nombre, tú, Señor, ya me llamabas. Porque es Dios el que decide la vida, el don de la vida. No es el ser humano. No es el ser humano. Muchas mujeres estériles he conocido y vienen, Padre, puede hacer una oración, y muchas después de una oración Dios les concede el don de la vida. Porque el don de la vida no es nuestra, es de Dios. Así sea una violación. Ahí hay una respuesta al mundo de hoy. Problemas que no se pueden solucionar, se solucionan en la oración esperando de Dios una respuesta. Porque Dios tiene esa respuesta a largo o corto plazo. Conozco una mujer de Chilapa que fue violada. Cuando quiso pasar a Estados Unidos, fue violada. Regresó a su casa, quedó embarazada, ella quería abortar el niño porque no lo soportaba esa violación. La abuela, la mamá de ella le dijo, no, el niño lo tendrá. Tuvo el niño, en bien tuvo el niño, ella se lo regaló a la abuela, no quiso ver el niño y se fue. Se fue. Pasaron los años y el niño creció diciéndole mamá a la abuela. Pero la abuela le decía la verdad. Tu madre, ¿sí?, es mi hija. Tú fuiste concebido en violación, pero te amo inmensamente, hijo mío. Hoy en día, aunque ella tiene más hijos, el hijo es casado, tiene hijos y ella en su enfermedad está siendo cuidada por su hijo, el que no quiso de niño. La respuesta de Dios a la violación está, este hijo que tú concebiste en el dolor, te iba a cuidar en tu vejez y en tu enfermedad. Por eso le permití el don de la vida. Ahí Jesús, al sentir el rechazo de San José, al sentir el rechazo del Padre, Jesús sanaba desde el vientre materno, ya reparaba todos los rechazos de nosotros en el vientre materno y todos los abortos en el vientre materno de María. Él ya cargaba el dolor del desprecio y de no amor del papá. Es un problema, pero es un problema que Dios lo permitió para la sanación de nosotros. Porque Él cargó con todas nuestras heridas, con todos nuestros dolores, con todos nuestros fracasos, con todos nuestros traumas, con todas nuestras situaciones. Él las cargó. Jesús sabe qué es ser despreciado, qué es no ser amado desde el vientre materno. Él lo sabe, porque Él lo vivió.
Así que ese problema se solucionó en oración. La Virgen no dio ninguna explicación y San José tampoco la pidió, porque la que era culpable tenía que darlo. Y la Virgen no dio ninguna explicación porque José no entendía. El único culpable de permitir que un hijo se hiciera carne en ella era Dios. Así que Dios tenía que dar la respuesta y Dios se la dio. Una mujer, vuelvo a repetir, que concibe una violación debe esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió que yo haya engendrado? Sí. Y sabemos de grandes hombres como San Juan Pablo II, como Roberto el Chapulín Colorado, ¿sí? Grandes hombres como el jugador Messi, creo que es, que iban a ser violados, que fueron concebidos, iban a ser abortados y no abortaron. No abortaron. Y grandes misiones que tenían. Dios no permite el don de la vida si nosotros no vamos a ser necesarios. Así que por eso debemos preguntar, ¿y para qué nací? ¿Cuál es mi misión en la tierra? Entonces usted se va a dar cuenta que la misión en la tierra no es para hacerle la vida imposible a su vieja, ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni nada, ni a la nuera, ni a la suegra. Esa no es la misión de Dios. La misión de Dios está en el amor. Hay que descubrir la parte otra del amor. Bueno, problema que se solucionó, pero que permitió en José una duda, porque el hombre siempre es dudoso. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el sueño fue verdad? Y la palabra en Mateo, cuando Jesús nace, dice, y José la conoció. Entonces muchos dicen que porque José la conoció tuvo intimidad. No. José, al ver el parto de la Virgen María, un parto sin dolor, un parto sin derramamiento de sangre, un parto como Dios es, reconoció y conoció a la Virgen María como madre de Dios. La conoció así como madre de Dios. Lo que me dijiste hace unos meses atrás, hoy lo reconozco. Hoy lo reconozco. ¿Sí? Es por eso que la conoció. ¿Cómo la conoció? Como la madre de Dios. ¿Sí? El primer problema, démoslo así, para pasar al segundo problema. Viene el segundo problema. Quirinio, emperador, manda hacer un censo. Así que todos tienen que ir a la ciudad natal a ir al censo. María, esposa de José, va con él. La palabra de Dios dice, esposa de José, nada de nada. Esposa, va con él. Tienen que ir hasta Belén de Éfrata. Dios santo, caminar tanto. Él está en el último mes. Está en el último mes. José va a su familia, donde estaba quizás su padre, su madre, sus hermanos, su cuñada, su cuñado, va a su familia. Por tanto, yo me imagino que por el camino le iba diciendo a María, tranquila, mi amor, tranquila, amada mía, bella mía, esposa mía, tranquila. Vamos a llegar a casa y vamos a estar bien. Y la palabra de Dios dice, y no hallaron lugar para ellos en el mesón. Mesón significa familia. ¿Por qué para mí significa familia mesón? Cuando era niño, habían en la casa más de 150 obreros, pero los obreros no comían en el mesón. El mesón era una mesa larga, grande, de tablas, ¿sí? Que había, era el mesón de la familia. En el mesón comía la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, la familia. Los tíos cuando llegaban pasaban al mesón y se llamaba el mesón. Pasen al mesón. Ningún obrero comía en el mesón si no era invitado. Ellos tenían sus mesas aparte, el mesón. Cuando yo llegué y encontré, dice, no hay lugares para ellos en el mesón. Mi mente viajó. No hubo lugar para ellos en la familia. Imagínese San José tocando donde quizás su hermano, vengo con mi esposa, está en el último momento, está ocupado, ¡pum!
Fue donde la cuñada, vengo con mi esposa, no moleste, ¡pum! El silencio de María, mujeres, una lección maravillosa y encantadora. María nunca le dijo a San José, ¿y eso qué es tu familia? Para nada. Siendo madre de Dios, siendo santa, se sometió a la voluntad del esposo. No le criticó la familia. Si fuera mi familia, ellos sí nos habían abierto la puerta, pero no es la tuya. En esta Navidad no vamos a ir porque el año pasado nos trataron mal. Bueno, eso no sucede con ustedes. Somos santos, ¿sí o no? La Virgen le decía a San José, a medida que iban caminando, mística Ana Catarina y mi mística María Valtorta y otras místicas, ¿sí? Esposo mío, el éxtasis del amor que estoy sintiendo es más profundo que la anunciación. Siento que estoy siendo arrebatada de amor y pronto llega la hora. Y José la mira y dice, tranquila, vamos allí nos van a dar posada. Hermano, por favor, mi esposa no moleste. Y encanaron, todo está ocupado. Ella permanecía en silencio. Hasta que José se voltea hacia allí y dice, no hay lugar en la familia. Y ella le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Igualitas a ustedes, mujeres, igualita. ¿Sí? ¿O no? Que hacen suave los problemas del esposo. ¿Sí? Dios proveerá. El esposo no es culpable de las reacciones de la familia. El esposo no es culpable como lo trata la suegra, el cuñado, la cuñada. Nada. El esposo te ama, aunque la familia no te ame. ¿Sí? Eso deben tener claro las esposas. ¿Sí? Aunque la suegra no te ame, tu esposo te ama. Y eso basta. Ese problema se soluciona aceptando la voluntad de Dios. Ninguna familia es perfecta. Y Jesús iba sanando y reparando el rechazo familiar. ¿Cuántos niños son rechazados de la familia? Por la abuela, por el abuelo. Los que somos hijos de adulterio, los de miles de cosas, rechazados, iba sanando. Los dos corazones reparando en divina voluntad el dolor humano. Iban reparando. En voluntad de Dios, en problemas y situaciones difíciles. El tercer problema, llamémoslo así. José dice, conozco una cueva de niño allí, vamos a ella. Y ella dice, sí. La cueva llena de animales, la cueva llena de estiércol, el pesebre es romántico, pero imagínense, a ver mujeres, ¿ustedes aceptarían ir a dar a luz a una cueva? A mí me dijo que en el hospital tal, y si no, no voy. ¿Sí? Bueno, acepta. ¿Qué nos enseña este problema tan breve? A la mujer y al hombre. No puedes ofrecer a tu amada esposa lo que no tienes. Y no puedes exigirle a tu amado esposo lo que no le puede ofrecer. Consuélate con lo que hay. Y solucionaría muchísimos problemas de nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Mire, viene Navidad, necesito la ropa. Vieja, ahí tiene el vestido que estrenó en febrero, en los cumpleaños de la que... ¡Ay, cómo se le ocurre llevar el mismo! ¿Qué dirá la gente? ¡Ay, Dios santo! Bueno, eso no pasa aquí, gracias a Dios eso no pasa aquí, ¿sí? ¿Sí? Y se meten en deudas y en todo. No. La cueva
se convirtió en el hogar del amor. ¿Sí? Cuando las cosas se aceptan, Dios transforma. Dios transforma. La cueva se convierte en el lugar de amor. Es algo increíble, algo maravilloso, algo encantador. Para que una cosa se convierta horrible en amor, tenemos que amarla. No podemos hacer de nuestro hogar o de nuestro trabajo un centro de amor si no lo amamos. La Virgen amó la cueva, amó lo que su esposo le ofrecía, amó. Allí nació el Salvador, sin pañales, sin abrigos, sin nada, en una pesebrera, en medio de los animales, porque los únicos que abrieron su corazón fueron los animales. Los seres humanos no son capaces de abrir el corazón. Esa cueva se transformó para nosotros en una enseñanza maravillosa, que hoy tenemos el pesebre y lo colocamos gracias a San Francisco de Asís y miles de cosas que nos remonta a eso. Nosotros le colocamos lucecitas bonitas, pero no fue así. No fue así. Lo que hace que el pesebre alumbre, lo que hace que el pesebre se convierta en amor, es el amor con que los dos esposos se comprendían y se amaban para solucionar ese problema. ¿Sí? Como hubo amor, Dios soluciona ¿qué? Las cosas. Entonces, ¿cómo solucionó Dios la escasez? Llamando a unos pastores. Vayan, que en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador de ustedes. Y los pastores, como tenían ovejitas, entonces pudieron llevarle leche, llevarle lana, llevarle que comer a esos pobres seres humanos que estaban en una cueva sin nada. Cuando hay amor, Dios soluciona. Dese cuenta que Dios ha solucionado los problemas. Vamos a otro problema. Hoy estoy siendo rápido. Yo me imagino que pasó un año entre el nacimiento de Jesús y los reyes. Porque Jesús nació en una cueva. Y cuando llegan los reyes dice, entrando a la casa donde ellos vivían. Habla de casa, no habla de cueva. ¿Se imaginan ustedes la noche de Belén? Los ángeles de Dios bajaban del cielo y gloria a Dios en el cielo y la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. La luz del Altísimo entre ellos. Se corrió la voz que nació el Salvador. Los pastores, ¿ustedes creen que no salieron a contarle a la gente que el Mesías había nacido? Y que ellos eran testigos de ver los ángeles y todo lo que sucedió. Así que todo Belén se volcó hacia ellos y no podían dejarlos pasar una cueva. Le ofrecieron una casa. ¿Y cómo vamos a dejar ir el Salvador? Está escrito que el Salvador era de Belén. Y tú, Belén, la ciudad más pequeña, no será la más pequeña, será la gran ciudad ilustre. La palabra de Dios se hacía realidad, así que los corazones se abrieron. ¡Bum! Y pasó un año. Yo me imagino. ¿Sí? Eso es imaginación mía. ¿Sí? Y viene el tercer o cuarto problema que ya se me olvidó. ¿Sí? El ángel se le aparece otra vez en sueños a José y le dice, José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a mandar matar al niño. Mire tan hermoso. Lo correcto era que el ángel le hubiera dicho, José, hijo de David, levántate, toma a tu mujer y al niño. Pero no se lo dijo así. Lo dio en orden. Primero el niño, la madre. Es la madre del niño, no su mujer. Por tanto, un año después, tampoco habían tenido intimidad. ¿Sí? Es al niño y la madre. Él es protector de ellos. Y lleva y le dice a María Santísima, el ángel me habló en sueños y hay que oír.
Qué hermosura de la Virgen, qué humildad de ella, qué obediencia de esposa igualitas a ustedes. Sin ningún problema, sin ningún grito, sin nada, se levanta dejándolo todo en casa, todo, tiene que huir. Tiene que huir. Y no le dijo a José, ¿y por qué el Señor no me habló a mí que yo soy la madre de su hijo? Nada. Obedeció. ¿Sí? En esto nos está dando a entender que la cabeza de la casa, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué hoy los hogares están tan destruidos? Porque el cuerpo quiso ser cabeza. Ni ella fue cabeza. Fue cuerpo. Según el mandato de Dios. Los dos son iguales. Ella era santa, su esposo era pecador. Ella conocía los secretos del rey. Su esposo no. Si lo traducimos al tiempo de hoy, ella iba a misa todos los días, rezaba el rosario, era legionaria, gritaba a los grupos, pero ella llegaba a la casa a atenderlo. Y no a decirle, oye, ni siquiera hizo un café. Es cabeza, es cuerpo, no cabeza. No cabeza. Ahí era la salvación de la vida. Les tocó huir. Obedeció, cayó. Hasta los problemas que hemos tenido ahora, hasta ahora. Si usted tuviera uno de esos problemas, ¿lo hubiera solucionado o ya se hubieran separado? En el primero, ¿cómo voy a criar un hijo que no es mi hijo? Adiós. Sí. En el segundo, tu familia no me ama. En el tercero, ay, ¿usted cree que yo me voy a consolar con él? ¿Usted no sabe quién soy yo? A ver, saque la tarjeta de crédito. ¿O no? En el cuarto, levántate, deja la casa, olvida todo y nos vamos. ¿Cómo voy a abandonar esto que hemos trabajado tanto? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo voy a ir de Monterrey a vivir a Guadalajara? Como me llamó un señor una vez, padre, estoy que me quito la vida. Llegué como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo, ¿qué? Y eso, estoy que me mato, padre, lo perdí todo, no hay lo que hacer. Solo tengo 20 millones de pesos nada más. Entonces yo le dije, con esos 20 millones de pesos, véngate a vivir aquí a Chilapa y es el archimillonario. Y me dice, padre, ¿y cómo bajar de categoría? Qué difícil. Ella no, ella sabe bajar de categoría. Ella sabe dejarlo todo. Ella sabe que primero está la voluntad ¿de quién? ¿De quién? Y cuando ella le dijo, he aquí la esclava del Señor, se sometía a la voluntad de Dios a través de su esposo. No es una esclava, ay, qué bonito, soy la esclava del Señor. No. Se sometía a la voluntad de Dios a través de su esposo, que fue al que se le dio la autoridad de proteger al hijo. Ella se sometió. Le tocó irse a Egipto. Allí mínimo pasaron 8 años, ¿o no? Bueno, a ver. Sí, mínimo unos 8 años. Y el ángel vuelve a aparecérsele ¿a quién? ¿A quién se le está apareciendo? ¿A quién?
¿A quién? Oye, ¿por qué no se le aparece a la Virgen? No es la cabeza. Humanamente no es la cabeza. Es la gran madre de Dios. Es la gran mujer. Es la más santa que podía existir. Pero no fue a la que se le permitió, cuidar. ¿Sí? Ella tenía que someterse. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levanta, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya ha muerto el que quería matar al niño. ¿Se da cuenta que el ángel le vuelve a decir, toma qué? ¿Al niño y qué? Ya han pasado años. No le dice, toma a tu mujer. Nada. Sigue siendo virgen. ¿Sí? Las palabras son correctas. Primero está el niño, porque es hijo de Dios. Luego está la madre. Pero si hubiera sido su mujer, primero estaba la mujer. Levántate, toma a tu mujer y al niño. Así que el ángel le dice, otra vez dejarlo todo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. ¿Tomó al niño y a quién? ¿No tomó a su qué? ¿A quién? A su mujer. No era mujer, era su esposa. Tenía que cuidarla, ¿sí? Y viene un problema. Bueno, ahí hay un problema. Otra vez dejarlo todo. Otra vez regresar. Y entonces le dice, tomó al niño de su madre y volvieron. Pero al enterarse de que Arquileo gobernaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí conforme le había recibido en sueños y se dirigió a la provincia de Galilea. Dese cuenta. Aquí hay un problema tremendo. Cuando él le dijo a la Virgen que el ángel le había hablado, le dijo, nos vamos otra vez a nuestra tierra, nos vamos a Jerusalén, nos vamos otra vez allí, regresamos. Y cuando iba llegando, se da cuenta que Arquileo está gobernando y tiene miedo. Y le dice, ¿sabe qué? Cambiamos, nos vamos a Nazaret. Allí, una pequeña. No vamos a Monterrey siempre. Nos vamos a un pueblito chiquitito de allí. Y no le dijo la Virgen, ay, a mí me dijo que en tal parte. Nada. Obedeció, ¿sí? Conforme le dirigió, bueno, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había cumplido lo que dijo el profeta, lo llamarán Nazareo, ¿sí? Se va cumpliendo la palabra de Dios. Se fueron a vivir a un pequeño pueblo. Se solucionó el problema. Otra vez la Virgen acepta lo que el esposo, ¿qué? ¿Le qué? Le ofrece. Le ofrece. Se vino con un sueño diferente. Desde Egipto, imagínese todo el tiempo de Egipto caminar hasta Israel. Todo eso, pensando. Y al llegar le dice, ¿sabe qué? No. Y la Virgen no le dijo, ay, pero el ángel le dijo esto, pero Dios le dijo esto. Ay, usted cambia las cosas, por eso no, nada. ¿Sí? Perfecta esposa. Por eso yo dije, el día que encuentre una esposa como la Virgen, una mujer como la Virgen María, me caso, y nunca la he encontrado. ¿Sí? No sumisa, no esclava, sino obediente. Que es lo que San Pablo le dice a las mujeres en Efesios. Mujeres, sean obedientes con su esposo. ¿Sí? Bueno, como ustedes, la felicito, ¿sí? Bueno, hay otro problema. Ya se fueron a vivir en Nazaret, pero llega otro problema. ¿Sí? Y ese problema está maravilloso. ¿Cuál otro problema surge?
se pierde el niño. Se pierde el niño. Es increíble la edad. ¿Sí? Es increíble la edad. Es increíble la pérdida del niño. ¿Sí? Ahí lo vamos a buscar en San Lucas. Bueno, el niño se pierde. Cuando el niño se pierde, ¿por qué se perdió? Porque el uno creía que iba, ¿qué? ¿Con qué? Con el otro. El uno creía que iba con el otro. Se regresan en caravana, los hombres caminan aparte, las mujeres aparte. La esposa no pregunta, la Virgen no pregunta por el niño, ella creía que el niño iba con José, José no pregunta por el niño, él creía que el niño iba con la Virgen. Así que tranquilo, caminan, igual que los esposos, igual que todos los esposos. Cuando el niño llega a la adolescencia, el niño se pierde entre la niñez y el ser joven que no sabe ubicarse. ¿A dónde está? No sabe ubicarse el niño. Quiere ser niño y le dicen, no eres niño. Quiere ser joven y le dicen, no eres adulto. Y el niño queda que no haya ubicarse, se haya perdido. Entre el padre y la madre se haya perdido. Así que los niños se perdieron. Es lo mismo en la hija de Jairo, que murió más o menos esa edad. Y Jesús le dice, cuando la resucita, le dice, dale de comer. Porque a esa edad el niño se pierde, se va con los amigos. El niño empieza a tener amigos, el niño empieza a afianzar la sociedad, el niño empieza a salir, el niño empieza a ser hombre o mujer tal como Dios le ha dado. Y si los papás no se interesan, ¿sí? A ver, ¿quiénes de ustedes se reúnen con sus hijos a los 10, 11, 12 años y sus amigos y los invitan a la casa, que pasen una tarde en casa jugando, que usted los pueda ver, que sepan de quiénes son hijos, con quiénes van? ¿Eso lo saben? ¿Sí? Cuando mi hermano Edison tiene 7 hijos, ¿sí? Habló con la esposa, con su mujer, ¿sí? Ella estaba estudiando en Tepid, van naciendo los niños y deciden a dónde quedarse. Y yo metí mi cucharada ahí y le dije, Edison, yo creo que el mejor lugar para quedarse debía ser Tepid, porque hay escuela, está la universidad, está el todo. Y los dos me dieron una respuesta que me dejaron callado. Mi cuñada y mi hermano, callado. Preferimos el pueblo de Chilapa, que nuestros hijos crezcan, porque conocemos los padres de todos. Sabemos dónde están nuestros hijos, con quién juega, qué pasa. Cuando llegue la edad de estudiar, ellos han crecido en fe y en amor y en respeto hacia nosotros. Así que la ciudad no se los va a tragar. Pero si los llevo a la ciudad se los traga y los separa de nosotros. Así que regresaron de Tepid a vivir a Chilapa, y su esposa se iba todos los días a estudiar hasta Tepid para terminar sus estudios y regresar a Chilapa por sus hijos. Sí, eso me admiró. Hoy que han pasado los años y el niño mayor tiene 16 años y otra hija que mi hermano tenía de 20 y tantos años, que regresó con él y que tiene una niña, y veo el amor de todos. Digo, fue la mejor decisión. La mejor decisión. Porque decidieron por sus hijos. Uno a veces piensa en el bien de ellos hacia un futuro, pero no piensa en el bien de ellos en cuanto a valores. ¿Qué valor adquiere mi hijo en la ciudad? ¿Qué valor adquiere mi hijo en un pueblo? ¿Qué valor hay en la ciudad en la familia? ¿Qué valor hay en la familia en un pueblo? Y ellos vieron más valores en Chilapa que en la ciudad. Y son los niños de que van al Santísimo, hacen turno al Santísimo, porque la familia hace turno al Santísimo. Los niños también van al Santísimo. Hasta la niña de 2 años echa la bendición y permanece en el Santísimo, porque están adquiriendo un valor.
¿sí? Ellos llevan al niño a presentarlo al templo. El niño pasa el examen, va al templo. Ellos creen que el niño va con el uno y con el otro. Esto da a entender que los padres estaban interesados en su hijo, que el hijo no caminó solo, que ella no se cuestionó en ningún momento, mi hijo está solo. Ella confió plenamente que su hijo estaba con su papá. Y él no se cuestionó en ningún momento, mi hijo está solo, ¿dónde estará? Él confió plenamente que su hijo estaba con su mamá. Pero cuando llegó la tarde y las cabañas se detienen, las caravanas se detienen y la familia se une para dormir, el niño no estaba. Después de un día de camino, el niño no estaba. Y viene el gran problema. 3 días buscándolo. En ninguna parte el uno se culpa del otro. Ay, por tu culpa el niño se perdió. Que tú no me ayudas para nada. Nada. En ningún momento hay culpabilidad del uno por el otro. Da a entender que eran padres excelentes, que tomaban decisiones los dos para el niño, que el niño sabía que tenía un papá y tenía una mamá el cual debía obedecer. Esto da a entender una familia unida, no una familia separada. El niño entendía bien la figura de padre y la figura de madre. Lo entendió perfectamente. Por eso ni el uno ni el otro se preocupan. Si está con el padre, el niño está bien. No como ahora, que el niño sale con el padre y dice, ay Dios mío, sin saber si llegue borracho igual que su papá. ¿Sí? O quién sabe a dónde lo lleve. ¿Sí? Porque hemos cometido brutalidad. Yo me he encontrado con personas adultas que dicen, yo a mi papá me dañó porque cuando yo tenía 11 o 12 años me llevó a un prostíbulo, que para que aprendiera a ser hombre. Entonces son cosas que se cometen, errores que se cometen, que no dejan crecer al niño en la edad tal como es. Y ahorita, por ejemplo, valga una cuñita aquí, ahora que los gobiernos quieren educar a los niños, a decirles cómo organizar su cuerpo íntimamente, que ellos pueden ser hombres convertidos en mujeres, la mujer puede ser una mujer convertida en hombre, y el gobierno va a enseñar eso. ¿Por qué los padres de familia permanecen callados? Eso me asombra a mí en México. Yo creo que los padres de México no aman a sus hijos. Porque un gobierno no tiene derecho a decirme, ¿qué hago yo con mi cuerpo? Enséñame valores, no me enseña antivalores. Y no entiendo ahí. No entiendo los maestros que son capaces de enseñarle antivalores a un niño. Si saben que este cerebro no se madura completamente. Esto es, la madurez creo que empieza, más o menos termina a los 14 años. Así que un niño es moldeable. Y están eligiendo, ahorita el 4 de noviembre eligieron eso. Ya, y nada. Imagínese un niño de 6, 7 años que le digan, es que usted es mujer. ¿Cómo es posible? Y si yo me fuera a los señores diputados le preguntaría, ¿ustedes tienen hijos? ¿Ustedes saben qué es educar un hijo? Mi sobrinita, Marianne, 2 añitos y feria, ¿sí? En medio de 5 hermanos, todos varones. No hay una mujer más femenina que ella. Para tomar sus cosas femeninamente, juega con las muñecas, las viste, las cuida. Es totalmente diferente a todos. Y mi hermano Edison y su esposa dicen, ella, su comportamiento es diferente a todos los anteriores. Claro, porque es que es una mujer. Y entonces como está en medio de 5 hombres, y ellos juegan con carros y de pronto ella deja la muñeca y dice, yo quiero jugar también con carros, entonces ya tengo que enseñarle de que ella es varón porque juega con carros. Oye, yo no sé qué le está pasando a los gobiernos, y no tanto a los gobiernos, qué le está pasando a los padres de familia que no se rebelan contra un gobierno corrupto en la educación de los hijos. El hijo debe estar siempre bajo el amparo del padre o de la madre, no de un gobierno. La decisión de los hijos depende de los padres, no de otros.
Nadie puede educar a un hijo como lo educa un padre o una madre. Nadie. Tanto que Dios no quiso que su hijo fuera una madre soltera. Le colocó una figura de padre para que su hijo aprendiera la figura de padre, porque él se sometió todo a la humanidad, aprendiendo de la humanidad. Tanto quiso San José que cuando creció le decían: ¿acaso este no es el hijo del carpintero? No de María, del carpintero. Porque Jesús respetó y amó a su padre terreno y aprendió de él. Hoy en día yo no sé qué nos pasa. No sé qué nos pasa. No podemos destruir la mente de los niños. Cuando la palabra de Dios dice: maldito aquel que haga pecar, que escandalice a un niño. Más le valiera no haber nacido. Eso se cumple para hoy. Yo no sé dónde se levantarán los maestros que digan: yo no voy a enseñar esto a los niños porque yo no voy a dañar su mente. Aunque el gobierno lo diga, prefiero que me maten, me echen a la cárcel, me expulsen de maestros. No voy a hacer esto. Y el médico que diga: yo no voy a abortar un niño, aunque el gobierno me mate, me quite mi plaza, me corra, yo no lo voy a hacer porque esto no aprendí. ¿Qué harían los gobiernos si nosotros fuimos los que los elegimos? No para que nos digan cómo debemos comportar mi cuerpo, mi vida. No para que me diga con quién debo acostarme. Esto es decisión mía. Ahí está la pérdida del niño. El niño perdido. El niño perdido. ¿Se imaginan cuántos niños van a estar perdidos a la edad de su adolescencia sin saber qué serán? Porque les enseñaron una corrupción, un antivalor en la escuela. Porque un gobierno lo dijo. ¿Qué van a hacer los padres? ¿Qué sociedad queremos? A mí sí me cuestiona eso profundamente. Me cuestiona eso profundamente. Porque he tenido que escuchar muchas veces a los niños que se escandalizan hasta por un pecado de papá. Ahora decirles que esto es normal. No, hijos. El silencio de los cobardes hace que triunfen los malos. Los buenos deben levantarse y decir: no estoy de acuerdo con esto. Así nos maten. Pero debo proclamarlo, debo decirlo. Y en México hay un silencio. La voz de los profetas se cayó. Los que deben defender se cayó. Hay un silencio absoluto. Parece que Satanás gobierna sobre México. Niños abortados. Niños cambiados en su mente. ¿Acaso no se dan cuenta que Satanás odia la niñez? Cuando Dios quiso darle al pueblo un liberador en Egipto a través de Moisés, ¿qué hizo Satanás? ¿No mandó matar todos los niños varones? Cuando Cristo nació, ¿no mandó matar a todos los niños menores de 1 año, de 2 años? Porque él quería acabar la vida, él quería acabar a Dios. ¿Qué está haciendo Satanás hoy? Es ataques contra los inocentes, contra los niños, porque él tiene que reinar. Lo que vino la Virgen de Guadalupe a quitar, el sacrificio de los niños en los hermanos indígenas. Ahora Satanás se levanta otra vez a proclamarlo. Y nosotros callados. Ahí sí me duele muchísimo. Sus hijos estarán perdidos. ¿Ya están listos para eso? ¿Ya están listos para eso? En la escuela le dijeron a mi sobrino, que tenía 11 años, que el aborto es normal y que era un montón de células nada más. Y su papá se dio cuenta y le dijo: hijo, siéntate conmigo, vas a ver esta película. Y le pasó la película del aborto al niño. Y hasta yo le dije: es muy fuerte para el niño. Que sepa que no es un célula, sino es un ser humano el que se mata en un aborto. Y si en la escuela le dicen que es célula, yo le digo que es humano porque soy su padre. Y se la pasó al niño. Y le tocó al niño mirar y le iba explicando.
Así que cuando el niño llegó a la escuela el otro día y la maestra le dijo esto, el niño se paró y dijo: no, maestra, yo vi una película y esa película me muestra el aborto y se mata a un ser humano. Yo no estoy de acuerdo. Porque recibió un valor del papá. ¿Hoy lo tendrán los niños? ¿O estarán perdidos? ¿Ustedes están preparados para este problema? Que se avecina en México. Cambio de la mentalidad de los niños. Los niños perdidos. Porque el papá no hace figura. Porque la mamá no hace figura. La pérdida de Jesús no es una pérdida así normal. Es para sanar estos tiempos. Es para reparar lo que los padres no quieren reparar. Es para sumergirnos en la voluntad divina. Y llega el atardecer y se encuentran los dos y se preguntan: ¿y el niño? Yo creía que iba contigo. Yo creía que iba contigo. No, los dos se devuelven porque los dos son responsables de los hijos. El niño no lo hizo uno solo, son los dos. Como yo les digo a veces en iglesia: ¿dónde están los niños para venir a misa? No quiso. Pues a mí nunca me preguntaron si quise o no quise. A mí mi papá me llamaba todos los domingos en la mañana y dice: te levantas y nos vamos a misa. Y no había pretexto. No hay pretexto. Y mi hermano, que tiene más o menos, a los niños los levanta a todos: vámonos a misa. Y no hay pretexto. Papá, vamos a misa. Y la mamá refuerza: sí, hijos, este es el tiempo de Dios. Y ellos lo saben. Yo extraño a los niños en el templo. Yo nunca regaño una madre porque su niño llora en el templo. Porque la palabra de Dios dice: de la boca de niños de pecho, de llanto de la niña de pecho, ha sacado una alabanza para nuestro Dios. Y Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Pero hoy no van los niños, la familia no va. Están perdidos. Están perdidos. El domingo recibí un niño entre 17 y 18 años, porque no pregunté la edad, la calculo así, que dijo: padre, no sé cómo salir de estos videojuegos. Estoy sumergido en ellos. Mi tiempo es ellos, mi vida es ellos. Me siento solo, vacío, hueco. No tengo amigos en la escuela llego aquí, me meto aquí, estoy aquí. Mi papá y mi mamá no le interesan lo que yo estoy haciendo en el cuarto. Yo quisiera que ellos llegaran y tocaran la puerta y me dijeran: hijo, vámonos a paseo. Hijo, deje eso acá y vámonos. Él está clamando y no puede dejar. Pero fue que es lo que hicimos. Para que no moleste, un celular, una computadora, tome. ¿Cómo es posible que un niño de 8, 9, 10, 11 años tenga celular? No. En la casa de mi hermano tiene celular el de 16 años. Y los otros saben que tienen que esperar su edad para tenerlo. Y nadie dice nada. Se va enseñando desde un principio. Se van metiendo los valores desde un principio. Porque el gobierno nos está destruyendo. Ellos se devuelven, perdieron al niño un día y duraron 3 días para encontrarlo. 3 días es un plazo largo. Lo que se pierde es difícil de encontrar. Si ustedes perdieron la educación de sus hijos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, no lo van a encontrar. Ya no. Dice el dicho: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y vienen los padres de familia con uno cuando el hijo tiene 18, 19, 20 años o más. Padre, ¿qué hago con mi hijo? Está en las drogas, no quiere estudiar. Y yo le pregunto: ¿y desde cuándo lo perdió? Desde que se juntó con los amigos. No me venga con cuentos, no fueron los amigos. ¿Desde cuándo perdió a su hijo? No, padre, yo siempre he estado con él. No, señora, no, señor, no me mientan. ¿Desde cuándo lo perdió?
¿Desde cuándo dejó interesarse por su hijo, por sus amigos, por todo? ¿Desde cuándo empezó a valorarlo? ¿Desde cuándo empezó a enseñarle valores al niño? No los antivalores que están enseñando. ¿Desde cuándo salió a su defensa? ¿Desde cuándo usted le enseñó a que se debe fracasar y que un fracaso nos lleva a triunfar? No porque fracasamos de una vez. ¿Cómo que le fue mal en las notas? Por eso estoy trabajando. ¿Qué quiere? Me mato. Tú no sirves para nada. Ey, un momento. Enséñele. Ha fracasado. Vamos a ver dónde fallaste. ¿Sí? Vamos a encontrar una solución, hijo. No hay problema. Tú puedes salir adelante. ¿Desde cuándo lo perdí? Y más ahora. La pérdida es tremenda. 3 días buscándolo. ¿Dónde lo hallaron? ¿Dónde lo hallaron? Señal de que los padres llevaban al niño ¿a dónde? Al templo. Si sus hijos se pierden, ¿dónde lo buscan ustedes? ¿Dónde lo van a buscar? ¿Dónde? ¿Cómo es posible que la mayoría de los sicarios mexicanos, capaces de cortar personas con sierras, de quitar la piel, de meterlos en los ácidos, sean jóvenes entre 15 o menos años a 30? ¿Acaso estos niños no tuvieron padre o madre que les hayan enseñado el valor de la vida y el respeto de la vida por el otro? ¿Dónde se perdió ese niño? Eso me cuestiona muchísimo. Y me hace sufrir, y me hace orar, y me hace suplicar: Señor, por favor, haz algo ya. Haz algo ya. Porque los papás están demasiado ocupados. Mujeres, perdón lo que voy a decir, demasiado ocupadas en una belleza sin aceptar una vejez que viene. Deben de ser vanidosas. La vejez viene. Y viene como Dios quiere. No que me pongo aquí, que tal cosa. ¿Y sus hijos qué? No, para eso tuve uno, para darle todo. ¿Qué es todo? Si no le da amor, si no le da valores, no le diste nada. Nada. Hace poco una niña hizo una experiencia de un encuentro porque la niña tenía problemas de suicidio, no estudiaba, una cosa tremenda. Y el padre y la madre me decían: padre, ella tiene todo. Ella tiene todo. Le voy a llevar a su niña una experiencia. Niña, coloco una niña entre 19 a 20 años a una experiencia. En la experiencia uno cuenta que la niña ha sido activa sexualmente desde los 12 años, que sus papás nunca se interesaron, que le dieron todo. Ella un odio tremendo hacia su padre y a su madre porque nunca sintió que le dieron nada. Cuando fui le dije al Señor: Señor, señora, tienen que ir a encontrar a su hija después de la experiencia que haga el retiro que hizo. Me dijeron: no, padre, no tenemos tiempo. ¿Sí? Tenemos una invitación y es importante estar allí porque... Y les dije yo: ¿su hija o eso? Decidan. Si ustedes no van a encontrar a su hija, les aseguro que su hija se muere o se mata en menos de 1 año. Porque Dios no puede transformar, cambiar lo que ustedes no quieren ayudar en sus hijos. Porque ustedes son los responsables. Dios les dio un hijo para responder por ellos. Y su hija está perdida. Cuando hubo el encuentro, ¿sí?, se fueron ellos siempre. La hija, llorando de rodillas, le dijo: papá, te perdono por darme carro, por darme dinero, por darme eso. Por eso te perdono. Pero no sé qué es amarte. ¿No le dio nada? No le dio nada.
¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Culparnos. En la Virgen y San José no hay culpa. Ellos saben que cuidaron el niño perfectamente, el uno confiaba en el otro. Se perdió porque es la edad en que se pierden. La edad en que se pierden. No se culparon, los dos regresaron, los dos empezaron a buscarlo. Los dos llegaron al templo y lo hallaron allí. Los dos respetan lo que está diciendo el niño y esperan para corregirlo. Y los dos deciden quién lo corrige, porque no pueden corregirlo los dos. Jamás un hijo se corrigen los dos. Uno corrige, el otro apoya. El hijo debe encontrar una mano dura y una mano suave. Un hijo no se puede corregir dos por un solo error, porque encuentra dos manos duras y lo sacan del amor. Y la que toma la decisión es ella. Yo lo voy a corregir. Y no lo hace en nombre de ella. Lo hace en el nombre de los dos. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Muestran el amor primero. Te amamos tanto que te estábamos buscando llenos de angustia. Le está mostrando el amor del papá y el amor de ella. No como nosotros. Tu papá no te quiere. Paz, no demostró el amor. Tu papá nos dejó. Tu papá tiene otra. Nada. Porque el problema del papá tener otra es problema de los esposos, no es problema de los hijos. Habrá ex marido, esposa, pero no hay ex mamá ni ex papá. No, eso no existe. Eso no existe. El problema de los esposos es problema de ustedes, no problema de los hijos. Mi mamá y mi papá se separaron 12 años, 12. Y mi mamá me decía, cuando salían vacaciones, ve con tu padre. Y nos íbamos a vacaciones y llegábamos, ¿cómo está tu mamá? Bien, papá, saludos le envió. Y yo muchas veces, porque yo era el más chismosito quizás de la casa, muchas veces le preguntaba, papá, ¿por qué dejó a mi mamá? Y él me contestaba, es problema de tu mamá y yo. Nunca escuché que mi mamá hablara mal de mi padre. Nunca escuché que mi papá hablara mal de mi madre. La mujer perfecta. Nos íbamos, papá, ya nos vamos. Hijos, saludos a tu mamá. Obedécenle a tu mamá. No, ay, tu mamá es esto. Nada. Nada. Y en esa separación mi mamá tuvo otro hijo. Y nunca de otro hombre. Y nunca escuché a mi papá hablar mal de mi mamá. Nunca. Y ese niño fue creciendo y se iba a vacaciones con nosotros. Y mi papá lo recibía como hijo y lo amaba. Y el niño empezó a decirle papá. Y si usted le preguntan a mi hermano Edison quién es su padre, va a decir, el padre que me crió se llama José Antonio Cancelado. El padre que me dio la vida se llama Secundino. Porque hubo respeto por el niño. No es culpable el niño. Aquí la pérdida es un problema tremendo. La pérdida de los hijos, y más en este tiempo. Sus hijos están perdidos en el celular, sus hijos están perdidos en videojuegos, sus hijos están perdidos en las compañías, en una ausencia, en un vacío existencial. Sus hijos están sin Dios, porque no se lo dieron. La Virgen y San José le habían dado a Dios, por eso fueron al templo. Mi hijo debe estar con Dios. Y el niño le responde a los dos. ¿Por qué me andaban buscando? ¿Acaso no saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Y yo me imagino que después del regaño de la Virgen María, Jesús le dijo a José, ¿sí? Mi mamá me regañó delante de los doctores de la iglesia. Y yo estaba hablando con ellos. Y José le respondió, hijo, agradezca que fue tu mamá. Si hubiera sido yo, te hubiera pegado. ¿Sí? Respaldó el regaño de la madre, suavizó el regaño de la madre, pero se mantuvo firme en la decisión de los dos. ¿Sí? Una mano que golpea, otra que suaviza. Yo nunca supe qué fue un golpe de mi padre. Mi mamá me acabó las nalgas. ¿Sí? Mi padre no. Pero yo iba llorando de mi papá y decía, mi mamá me pegó. ¿Por qué? Por esto y esto. Y él me decía, si hubiera sido yo, te hubiera pegado más duro.
paz. Sí. Años más tarde supe que el culpable de la separación fui yo. Sí. Años más tarde. Porque mi mamá quedó viuda con 3 niñas, mi papá era separado de su esposa hacía 10 años, mi mamá le trabajaba a mi papá porque mi papá era de dinero, así que mi papá tomó a esta muchacha, se la llevó, el pueblo se enojó, la iglesia se enojó, hasta piedra la agarraron, mi mamá no aguantó la separación de los padres, así que regresan de los papás, va embarazada, pero los papás no la reciben, porque cometió un escándalo, cometió un adulterio, así que no la recibe, y la pobre tiene que irse a vivir en la pobreza y en la ruina. Y las viejas chismosas le dijeron a mi papá que yo no era hijo. Así que mi papá me crió como si no fuera hijo. Mi mamá tiene que regresar por la pobreza y todo regresa. Nace mi otro hermano. Yo veo que mi papá ama mucho al otro hermano. A mí me quiere muchísimo, me respeta, me ama. Fue un gran padre, un gran padre. Nunca jamás llegó a decirme, no eres mi hijo. Yo le decía, papá. Él me aconsejaba, él me decía las cosas, él me educaba. Hasta una vez que escuché que mi papá y mi mamá estaban discutiendo en el cuarto, y yo chismoso coloqué la oreja, ¿sí? Y escuché que mi mamá le decía, ¿por qué trata el niño así? O sea, ¿por qué trata con diferencia uno al otro? Y él le dijo, usted sabe que no es mi hijo. Yo supe. Para mí fue doloroso eso. Sin embargo, lo guardé en mi corazón y nunca lo dije nada. Yo salí corriendo, llorando, ¿sí? Y fue porque siempre he sido muy enfermo, pero siempre he sido querido por la gente. Siempre. Una señora me regaló un gatito. El gatito salió cazador de ratones, me lo compró me regaló el perro, me lo cambió por un perro, el perro salió cazador en un campo, así que vendieron el perro y me compraron un marrano, y cuando mi mamá iba a llevar el marrano, mi papá le dijo, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Sí? Y de ahí se formó la pelea y por eso se separaron. Mis hermanos iban a estudiar, yo no iba a estudiar. Yo no merecía estudiar, así que mi mamá se separó de mi papá por mi culpa. Años más tarde vine a saber que fue por mi culpa. Sí. Pero nunca me lo dijeron, nunca. Yo vine a recibir el apellido Cancelado a mis 16 años. Yo era Velasco, mis hermanos Cancelado. Sí. Cuando mi padre llegó un día y me dijo, vea estos papeles, y me mostró el papel que decía Cancelado, yo le dije, ¿y ya para qué? Papá, ¿ya para qué? Siempre he sido Velasco. Y él tenía algo maravilloso, sentaba a sus hijos en las piernas, a mí nunca me había sentado. Se sentó en la cama y dijo, por favor ven, siéntate aquí. Y me senté en las piernas. Y me dijo, me siento orgulloso de ser tu padre. Te amo. Y me abrazó y fue la primera vez que yo pude abrazar a mi papá, besarlo. Yo lloré con él abrazándolo, ¿sí? Era pequeñito, delgado, enojón, corajudo. Esa vez crecí. El amor hace crecer. ¿Sí? Bueno, perdido, me hallé perdido. ¿Sí? Jesús se halló perdido. Sus hijos están perdidos bajo un gobierno que quiere perderlos. ¿Y nosotros qué? Demasiado ocupados en la belleza, en el trabajo, en las cosas, y no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Sí? Este problema tiene solución. Dice la palabra de Dios, y el niño iba creciendo en sabiduría y regresó, ¿sí? Con sus padres, bajo la autoridad de sus padres. A pesar de ser 12 años, está bajo la autoridad ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Yo me pregunto, ¿ustedes tienen autoridad sobre sus hijos? ¿Seguro? Autoridad y respaldo de la palabra que papá o mamá dicen. ¿Sí? Yo recuerdo que mi papá decía, ve, haz esto. Y yo no se iba así, sin decir nada. Era la autoridad. ¿Sí? Hoy, hijo, ve, ¡ay, que vaya mi hermano! Perdió la autoridad.
Ay, a mí no me diga nada. Ay, no ve que estoy viendo tele. Perdió la autoridad. Pero es que la autoridad no se impone. La autoridad se gana. Nunca la autoridad se impone. La autoridad se gana. A pesar de los errores de mi familia, hubo autoridad. Y se respetó y se ganó. Por eso cuando mi padre regresó con mi madre, 12 años después, mi mamá nos reunió y dijo, su papá piensa regresar, ¿qué opinan? Y nosotros le contamos, mamá, es problema de ustedes. Eso no es de nosotros. Si nunca estuvimos en la separación, tampoco estamos, ¿qué? En la unión. No, ay, ¿para qué lo va a recibir? Nada. Nada. ¿Sí? Las palabras de mi padre cuando murió, él había sido herido por una esposa que lo hirió, que lo abandonó, obligado a casarse, uno entiende eso. Mi mamá fue por mi papá al campo, llegaron y pagaron una ambulancia para llevarlo al hospital. Yendo directo al hospital, mi papá le dijo a mi mamá, quiero hablar con Carlos. Tenían que desviarse. Y mi mamá le dijo a mi papá, vas enfermo, que vaya y te visite al hospital. Y mi papá le contestó, por favor, llévame primero a la casa y luego al hospital. Cuando llegó a la casa, yo me subí en la ambulancia y le dije a mi mamá, a mi papá, quédese ya usted, me voy con mis hijos. Se fue mi hermana, me fui yo le tomé la mano a mi papá. Fuimos hablando. Cuando íbamos llegando al hospital, me apretó la mano y me dijo, en tu mamá supe que es tener una esposa. ¿Sí? Cuídela, ámela siempre y respétela. Y no olvide jamás el cuidado de tus hermanos. Pan. Y me apretó más duro y me dijo, y en ti supe que es tener un hijo. Te amo. Pan. Dejó caer la mano y murió. ¿Sí? Es maravilloso. ¿Sí? Encantador. Que enseñaron autoridad. Seres humanos con defectos, con errores, pero que supieron ser papás. Ser humano como José, humano, para educar un hijo, Dios, no podía fallar. No podía fallar. El niño iba creciendo humanamente y se enfrentaba a todos los cambios humanos. Por eso San Pablo dice, se despojó de la dignidad de hijo de Dios y se hizo hombre como cualquiera de nosotros, menos en el pecado. Él tuvo que experimentar en su vida qué es ser niño, qué es ser adolescente, qué es ser joven, qué es ser aquel. Él lo iba experimentando en su humanidad para entender la humanidad. Dios no quiso entender la humanidad desde su omnipotencia de Dios, sino que se hizo carne para entendernos a nosotros. Por eso nos ama inmensamente, porque nos entiende perfectamente, perfectamente, ¿sí? Cuando escucho en Chilapa que le dicen a los niños que no son de matrimonio entenados, me da un coraje. Digo, el primer entenado se llamó Jesús, porque no era hijo de José. Y sin embargo José supo ser tanto padre que Jesús no se sintió entenado, se sintió hijo, ¿sí? Se sintió hijo. Y este problema, que no sé si es el cuarto, el quinto, el sexto, es el que más me preocupa hoy en día. ¿Qué van a hacer de sus hijos si seguimos tolerando el cambio de una sociedad y de unos cuantos nada más? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál será el primer padre que se va a levantar y decir, a mi niño no lo van a educar de esa manera? No lo voy a dejar. Yo soy el padre. ¿Quién será? ¿Quién será el primero que va a dar la vida por un hijo? Porque tendrán que darla. ¿Sí? ¿Cuál será el primer maestro que se levante? Como creo en Estados Unidos se levantó y le quitaron todo. Y el médico que se levantó no recuerdo dónde y le quitaron también y va a la cárcel. ¿Cuál será el primero que diga esto? Porque yo tengo valores. ¿Sí?
Y no soy, llamémoslo así, homofóbico o lo que sea, no. Cada uno tiene derecho de su vida a hacer lo que quiera, pero no obliga a otro a pecar. Jesús dice, el pecado es imposible de evitarlo, pero hay de aquel que haga pecar. Valoren sus hijos. Lo más grande que Dios nos ha dado es la vida, y es maravillosa. Y lo más hermoso, más sublime que Dios nos ha dado es la familia. Y esa se valora. La familia se valora. Y más ahora que estamos en Navidad y que es el valor de la familia. ¿Valoramos nuestra familia? ¿Valoramos? Podremos olvidarnos de muchas cosas, pero no podremos olvidarnos de dos cosas, le digo yo a la gente. Nunca jamás olvide la tierra que te vio nacer y la sangre que corre por tus venas. Nunca. Porque dejaría de ser o de hacer historia. Nunca. Nunca olvidaré mi tierra Colombia, mi pueblo San Ignacio, donde viví, donde crecí, campesino, 100% campesino, que conocí un carro hasta los 15 años, que no sé montar en bicicleta, que no sé muchas cosas, porque nunca, sí, pero no me digan que monte a caballo o que corre entre los barrios charcas porque me encanta. Fue mi vida, ¿sí? Nunca olvido eso, que soy de familia pobre, que pasé necesidades, que tuve que aguantar hambre, que sé que es dormir en el piso, que sé que es perder, que sé que es dejar una cosa por salvar la vida. Todo eso lo fui aprendiendo. Amo a mi vida, amo a mi familia, amo la sangre que corre por mis venas. Eso no lo podemos olvidar nosotros. Que tuve una madre que no sabe leer ni escribir, que tuve un padre que solo tuvo segundo de primaria, pero con una sabiduría que yo los considero infinitas. Grandes, ¿sí? Que me enseñaron a amar a Dios, o nos enseñaron en la familia a amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios estaba con nosotros pasara lo que pasara, pasara lo que pasara. Nunca escuché algo de familia, Dios nos abandonó, nunca. La guerrilla nos quitó todo, nos quitó casa, nos quitó todo lo que poseíamos, y en la pobreza salimos orando y pidiéndole a Dios, Dios proveerá. Luego mi mamá hizo una casita, le hicieron brujería, le destruyeron todo, le acabaron todo, y nos tocó ir a otro pueblo, y el Dios proveerá. De ahí salimos a la gran ciudad. Cuando la guerrilla empezó a pedir niños para la guerrilla, para trabajar, mi mamá decidió ir a la gran ciudad mejor que entregar a los niños a la guerrilla. Venir a vivir en un cuarto, a ser humillados, luego vivir en un barrio de invasión que lo llamaban barrio de los colgados porque no teníamos nada, ¿sí? Y sufrir y saber qué es aguantar hambre y escuchar el Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Sí? El hacer historia nunca lo olvidaré en la familia. Y eso, si usted no lo haga, háganlo. En Navidad es maravilloso hacer historia. Reúnase con sus hijos, cuenten la historia de su vida. Cómo se conocieron, cómo se enamoraron, qué problemas han tenido, qué situaciones difíciles han tenido. Eso nos interesa a nosotros los hijos. Eso es maravilloso. Escuchar la historia. Mi mamá decía, hay que releer la vida. Y el releer es maravilloso. Si a mí no me hubieran sacado del campo, si no hubiera perdido la tierra, yo hubiera sido guerrillero, porque mis medios hermanos son guerrilleros. ¿Sí? Llamo medios para hacer entender, pero en la casa no hay medios hermanos, somos hermanos. ¿Sí? Un día se le ocurrió decirle a mi hermana, enojada, ¿es usted mi media hermana? Mi mamá sacó el cinto, me dio 2, 3 cintazos y luego me preguntó, ¿la ve completa o entera? Completa, es tu hermana. ¿Sí? No hay medios. ¿Sí? Es maravilloso, encantador eso. ¿Sí? Así que nunca por eso peleamos, ¿sí? Nunca. Somos familia con problemas, con situaciones difíciles, pero unidos. Se necesita, aquí estamos. Aquí estamos apoyándonos, porque lo aprendimos de papá y mamá. Los problemas nunca pueden estar por encima de la familia. La familia es primero. ¿Sí? La familia es primero.
Así que échenle ganas como estos dos esposos maravillosos, encantadores, que Jesús guardó de los 12 años y no sabemos la vida. Los místicos nos muestran que cuando Jesús cumplió 25 años murió San José. Y que la Virgen le dijo a Jesús: por favor, hijo, tú puedes hacer algo. Claro que podía hacerlo. Y Jesús le contestó: madre, conviene que así suceda. ¿Y por qué convenía que así sucediera? Porque ella que tenía que sumergirse en el dolor y en el sufrimiento para quedar único con Jesús. San José no hubiera resistido la pasión de su hijo. No la hubiera resistido. Porque San José no sabía vivir en la voluntad divina. José era santo, pero no en la voluntad divina. Ella vivía en la voluntad divina y podía aceptar la voluntad del Padre y ver a partir de la voluntad del Padre la redención de la humanidad, ¿sí? A pesar de su sufrimiento y su dolor. Así que le tocó saber qué es ser viuda para ir también reparando todas las viudas y todos los sufrimientos. Cuando uno ve a Jesús, San José y la Virgen, ve toda la vida de los seres humanos ahí. La reparación o la redención de Jesús no estuvo solo en la cruz. Desde el primer instante de su encarnación, Él empezó a reparar en voluntad divina. Por todos nosotros, junto con ella. Junto con ella. Por eso en la cruz, Jesús nos sigue amando y nos las entrega a ella. Madre, ahí a tu hijo. Y este hijo que soy yo y que es usted, es el que le hemos dado problemas a ella hasta donde no más. No le escuchamos, no le obedecemos. Somos su talón, su sufrimiento, su dolor. Su dolor. Porque fuimos encarnados, ayer les decía, en la cruz, en el corazón de María. Madre, ella y a tu hijo. ¿Sí? Y empezó desde ahí una dolorosísima pasión a la Virgen y siempre la ha tenido. La Virgen y Jesús es una unión tan perfecta que estos dos corazones permanecerán unidos y será el triunfo de los dos corazones. Y me atrevo a decir que el corazón de San José. Sí. Porque el esposo no dejará a su esposa. ¿Sí? En el cielo es diferente el amor, ¿sí? Así que unámonos a ellos, pidamos a ellos, revisemos nuestra vida, revisemos nuestros hijos, valoren sus hijos. No se dejen robar por una sociedad satánica, permítame decir así, gobiernos satánicos que quieren destruir la familia y que lo han intentado desde muchos años. Primero la destrucción del matrimonio católico con el matrimonio civil, luego el no amamantar en los hijos, luego la planificación familiar en los años 60, luego no le gustó eso, entonces quítale el biberón al niño, luego otra cosa, luego por último, tengan 2 o 1 para que le den todo. Es el peor error que puede tener un matrimonio. Si algún matrimonio me escucha, yo les digo, no tengan menos de 4, pero tampoco más de 21. ¿Sí? Y no se pregunten, ¿y con qué les voy a dar de comer? Es bonito ver cuando el hermano comparte. Es bonito ver a mis sobrinos que comparten lo mismo que yo compartí con mis hermanos. Que le dice uno al mayor, le dice, ya los zapatos le quedan pequeños para que me los deje. Eso es bonito, eso nos enseña a compartir. Amar, a entender que no todo lo podemos poseer. En cambio, en el hijo único o la hija única, todo lo posee, menos el amor. Y por eso son capaces de votar al anciano, al papá anciano, a la mamá anciana. ¡Ay, llévenla al asilo! Mejor eutanasia, porque la quiero tanto que no quiero verla sufrir. ¿Cuál la quiero? Egoísmo, nada más. Cuando somos muchos, aprendemos a amar por encima de las necesidades. Por encima. Aprendemos a valorar. Hace poco fui a un retiro, fue mi sobrino, y fue maravilloso ver que le pagaron a él porque estaba ayudando y él con su sueldo se fue a comprarle regalo a sus hermanos. Y 16 años. Piensan en sus hermanos.
2, no piensan en ellos. Piensan solo en sí mismos. Son egoístas, altaneros, groseros, hábiles para mentir, falsos, desobedientes con sus padres, maledicientes, porque no les enseñó la vida. Todo lo dieron. Lo tienen todo, pero no tienen el amor, no tienen la vida, no tienen las enseñanzas. He aquí la razón por la cual los jóvenes se están matando. Se están matando. Japón es uno de los países más evolucionados que existe y es donde más los jóvenes se matan. Y lo tienen todo, pero no tienen una familia, no tienen a Dios, no tienen nada. No tienen nada. Por eso me da coraje con los que dicen, los españoles llegaron y nos quitaron todo. ¿Qué es un poco de oro? ¿Qué es un poco de plata? Nada. Nos quitaron todo, no, hijos. Nos quitaron el oro, nos quitaron la plata, nos quitaron los minerales, lo que sea. Nos destruyeron nuestros templos, nos acabaron nuestros dioses, nos quitaron nuestro lenguaje, no volvieron nada. Pero nos dieron al único Dios por quien se vive. Y eso vale más que todo. Más que todo. ¿Sí? Y para los mexicanos, ese verdadero Dios, por el sufrimiento que habían tenido de quitarle sus dioses, les dio a la Virgen. ¿Sí? No están desamparados, no están solos. Sus dioses que ustedes adoran y aman tanto, yo me cubro con ellos. Yo sí soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, no sus dioses falsos. Así que mexicanos, digo así, échenle todas las fuerzas y ganas. Si la familia de Nazaret tuvo problemas, ¿por qué se queja de la suya? La familia perfecta no es la que tiene problemas. La que no tiene, perdón. La familia perfecta es la que tiene problemas y sabe solucionarlos. Esa es la familia perfecta. ¿Sí? La familia perfecta es la que ahorita en Navidad nos unimos y nos da risa porque no hay nada que comer. Esa es la perfecta. Que nos tocó sacar el vestido del año pasado y colocarnos eso y que no nos importa estrenar. Nada. Porque estamos unidos. Que no necesitamos ir a una fiesta. Que nos reunimos y empezamos a echar un chiste, a reírnos o a cantar o a bailar ahí alrededor o que rezamos. Es la familia perfecta. No necesitamos cosas para ser felices. Necesitamos a Dios y amarnos. Bueno, hijos, que Dios les bendiga. Y vuelvo a repetir, ¿dónde están sus hijos? ¿Ya los perdieron? Y no dejen que un gobierno eduque a sus nietos. Abuelos, ustedes tienen más fuerza y valor que sus hijos. Ustedes son los que tienen que levantarse para defender a sus nietos. Ustedes. Al fin y al cabo ya vivimos, si nos matan no importa. Sí. Defiendan a sus hijos, defiendan a sus nietos, defiéndanlos. ¿Sí? Cuando Dios quiso comparar su amor por nosotros, lo comparó con el amor de una madre. Y para subirlo por encima del amor de una madre, dijo, ¿podrá una madre olvidarse de su hijo? Mas yo nunca me olvidaré de ti. Más grande que eso. Así que hay que luchar. No perdamos a Dios, México. Lo estamos perdiendo. Y estamos callados. Si México sigue así, en 5 años o menos tendremos un México peor que Venezuela. Y anótenlo donde quieran. ¿Sí? Vamos a llegar a peor. Porque en México yo sé lo que es la guerrilla, yo sé lo que es la FARC, yo sé lo que es tener grupos revolucionarios, yo lo viví, yo sé qué es ver matar gente. Porque lo viví, pero nunca he visto la crueldad de una persona como la crueldad de los mexicanos cuando matan a un secuestrado. Nunca. Eso es satánico, 100% satánico.
¿Y por qué? Porque adoran la muerte. Y la muerte es Satanás. No la llamen santa muerte, digan la satánica muerte. Y Satanás está ganando terreno en México, porque él sabe que si gana en México, vuelve al mundo loco. ¿Por qué los artistas se vienen a hacer populares en México? ¿Por qué en México? ¿Ustedes por qué no piensan en eso? ¿Por qué Dios ha enviado grandes seres humanos a México? ¿Por qué San Juan Pablo II México, luz del mundo? ¿Qué les pasó? Y pues, ¿por qué? ¿Por qué si voy a Estados Unidos? ¿Por qué si voy a Colombia? ¿Por qué si fui a Francia encuentro un culto de la muerte? Cuando pregunto de dónde viene me dicen de México. ¿Por qué no llevar el amor a la guadalupana? ¿Por qué no llevar nuestra fe en alto? ¿Por qué no volver a decir viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe? ¿Por qué? México es el segundo país del mundo que tiene más santos. México es bañado por sangre de valientes. ¿Dónde están esos valientes? Dios no nos enseña a ser cobardes. Dios nos enseña a luchar. Y a luchar con valentía. Si nos toca luchar, luchamos. Pero no tenemos que acobardarnos. Y hay una arma que la Virgen nos dio, el rezo del Santo Rosario. Y estamos proclamando y diciendo varios sacerdotes, recemos el rosario diario, aunque sean 12 millones de mexicanos. Son más de 100 millones, o somos, porque ya soy mexicano. Y no encontramos 12 que recen el rosario diario. ¿Dónde está la fe de la guadalupana? ¿Dónde está la voz de Dios que resuena en este país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros los sacerdotes mexicanos estamos tan callados? ¿Qué nos está pasando? Lo siento, ¿Sí? no te Ay, oigo bien. se lo vio. ¿Ya cuenta? No me oye bien. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y la única razón es, Satanás está triunfando. Satanás nos está adormeciendo. La niña no está muerta, está dormida, dijo Jesús. Y se acercó a la niña y dijo, Talita cum, levántate, yo te lo ordeno. Nos falta volver a escuchar la voz de Jesús que dice a los mexicanos, levántate México, yo te lo ordeno. Mi madre, emperatriz, va delante de ustedes y está con ustedes. Falta escuchar esa voz. Así que los invito, para concluir y terminar, empecemos a rezar el rosario diario. Diario, pidiéndole a Dios que destruya la fuerza de Satanás en México. Que triunfe los corazones de Jesús y de María. Eso hay que pedírselo a Dios. Y vamos a ver, confiemos. Y Dios nos dará valor para los que tenemos que dar el siguiente paso. Si tenemos que dar el paso de Gedeón, lo vamos a dar. Que no te tiemblen las piernas ni te acobardes, porque ya ve, Dios está contigo. Si nos toca. ¿Sí? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. ¿Sí? Ayer les comentaba de un hombre. Bueno, llegó un muchacho que no puede dormir, está entre loco, pero no está loco. Él fue secuestrado 2 meses. Durante el secuestro 2 meses le tocó ver cómo matan la gente. Con sierras les cortan vivos. No los matan, vivos. Les quitan la piel desde la cabeza, vivos. Los echan a ácido, vivos, no muertos, vivos. Eso es desastroso que se está viendo en nuestras tierras mexicanas. Y la mayoría son niños entre 15 a 40 años que nacen esas cosas. Y a él le tocó vivir eso. Y le pregunté yo, ¿cómo pudo salirse eso? Y me dice, como 15 días antes de que yo muriera, secuestraron a un hombre. Tenía como unos 50 y tantos, 60 años.
pero mostraba una edad menos, con una paz infinita. Ese hombre durante los 15 días me decía, oremos el rosario, pidámosle a Dios, Dios nos va a liberar, Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a abandonar. Y así los 15 días me fue enseñando al Señor. Cuando llegó la hora de que nos iban a matar a los dos, porque en México matan así usted pague el secuestro, matan. Si usted se le perdió su hijo, acepte ya que murió. Es raro que regrese, porque cayó en manos de satánicos, no en manos de seres humanos. ¿Sí? Hay que levantarnos en oración para destruir lo que la Virgen destruyó en 1531. Y él dice que cuando lo iban a matar, que el Señor les dijo, por favor, déjenlo a él vivo. Apenas tiene unos 19, 18 años. No le quiten la vida, dale una oportunidad. Él no es malo, mátenme a mí. Y los tipos le dijeron, ¿usted aguanta lo que le hagamos, las 3 muertes? Sí. Por él le fueron quitando la piel de la cabeza. Este hombre solo decía, Jesús, perdónalos. Jesús, sálvalos. Jesús, perdona, Jesús, sálvalos. Así que, concentrado, después de quitarle la piel, le trozaron con sierra las piernas, vivo aún. Y después de eso, lo metieron al ácido, vivo. Y el muchacho viendo, porque le obligaron a verlo. Tienes que ver al que da la vida por ti. Dice, padre, gritan, se desespera, mete la mano al ácido y cuando la levantan salen sin mano. Sí. Así matan, vuelven nada a la persona. Después de eso que mataron a aquella persona, le dijeron a él, puede irse. Y él les dijo, ¿a dónde si no sé dónde estoy? Le taparon los ojos, lo sacaron, lo soltaron en X lugar de México y él no puede dormir ni nada. Pero ¿quién puede tener paz después de eso? ¿Quién? Y él dice que en todo eso les preguntó a ellos, oye, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Dónde sacan? Y ellos le dijeron, nos consagramos y la que nos ayuda siempre es la Santísima Muerte. Ella nunca nos abandona. Sí. Ellos simplemente son servidores de otros seres, que me callo la boca. Sí. Si uno compara, ¿qué sucede en un aborto? Los niños son trozados, sierras. Se le echa un líquido en el vientre y a los niños se le cae la piel, ácidos. Es lo mismo que está sucediendo en el aborto. Lo está haciendo Satanás en los adultos. Esto es una guerra entre el bien y el mal. Este es el grito de San Miguel. ¿Quién como Dios? Y los que están como Dios pasarán como Dios. Y los que no, seguirán entre el mal. Por eso llegó la hora de quitarle la fuerza a Satanás. ¿Y sabe cómo se la quitamos? No solo orando. Tome una decisión de no vivir en pecado mortal. Tome la decisión de cambiar su vida. Quítale el poder de Satanás en su vida. El que no está casado y vive en amaciato, que se case. Si creen en Dios. Si no, va hacia el mal. El que robe, que ya no robe. El que miente, que ya no miente. Una decisión de quitarle el poder en nuestra vida para que la divina voluntad actúe en nosotros, transforme nuestro corazón y nuestra vida y ella, guerrera valiente, ¿sí?, camine con nosotros hacia el triunfo de su Hijo amado. Mientras tanto, no podemos ser católicos cristianos viviendo en pecado. No importa lo que éramos ayer, eso no le interesa a Jesús. Jesús lo que le interesa es el paso que doy hoy. Ese es el interés de Jesús. Jesús no le interesa la vida que llevamos, por X motivo, por lo que fuera. Arrepentidos cambiamos. Jesús no le interesó que era prostituta María Magdalena. Le interesó que quería amar y seguirlo. A Jesús no le interesó que Pedro fuera corajudo. Le interesó que iba a ser pescador de hombres. Ningún santo nace siendo santo. El santo se hace. Aquel hombre que quizás mató o quién sabe qué pasó, que dio la vida por ese muchacho,
En el momento en que él dijo, prefiero morir y dar la vida por él, pero él darle una segunda oportunidad, él se convirtió en mártir, santo por ese muchacho. Porque Jesús dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y él la dio por un muchacho. Y sin necesidad de tal cosa, oró por los que estaban matando. Así que esa alma fue arrebatada al cielo, aunque su cuerpo haya sido metido en ácido, aunque su familia jamás lo encuentre, lo encontrará en el reino de los cielos. Él decidió en un momento dejar su pecado y optar por Jesús. ¿Nosotros cuándo vamos a decidir? Decisión, llegó el tiempo de la decisión. No podemos vivir en pecado mortal. Quitémosle la fuerza a Satanás. Él se alimenta del pecado, porque Dios se lo dijo. Te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Polvo no es tierra, no es esa tierra que refiere, porque Dios le acababa de decir a Adán, volverás al polvo de lo que fuiste tomado por haber pecado. Así que se alimenta del polvo, del pecado. Sabiduría 2:24. La muerte entró por el pecado. ¿Cuántos de nosotros alimentamos a Satanás? Dándole fuerzas. Hablamos de pronto del aborto y estamos en contra del aborto. Sin embargo, estamos planificando, destruyendo, matando a un niño cada mes. ¿Cuándo vamos a decidir por Dios y por la Santísima Virgen? A pesar de los problemas que tengamos en familia. Es decisión de nosotros. Decisión de nosotros. En nosotros puede haber una fuerza del mal. Conocí un hombre maravilloso que vino a Chilapa y me dijo, padre, tengo 64 años. Toda mi vida he tenido tendencia homosexual, pero nunca he caído. Es un santo. Es un santo. Todos tenemos la potencia de matar. Todos tenemos la potencia de robar. Pero mientras no lo hagamos, no hay pecado. Es decisión de nosotros. Es decisión. Nosotros decidimos estar con o sin Dios. Es decisión nuestra. Porque Dios respeta nuestra libertad. Dios mío, quítame el alcohol. No se lo quita si usted no da un paso a dejarlo. Porque es decisión suya. Decisiones. Es el tiempo de la gran decisión. Los santos serán más santos y los pecadores serán más pecadores. Es el tiempo maravilloso que nos tocó vivir. El tiempo encantador de ser de Dios o de no ser de Él. La decisión es suya. Que Dios les bendiga y los proteja siempre. Vamos a hacer una breve oración, entregándole a Dios y pidiéndole a Dios la fuerza. ¿Tienen algún problema en familia?